Muy buenas a todos, soy Alfredo Roch, este es mi canal de YouTube y hoy vamos a comenzar una variante en el canal sobre las mujeres y los hombres más influyentes de la historia. Para arrancar vamos a tener que remontarnos unos cuantos años, ya que vamos a hablar de Augusto, el primer emperador romano. Vosotros, jóvenes, estáis escuchando a un hombre viejo a quien los hombres viejos escuchaban cuando él era joven. Con esta frase del personaje de hoy damos la entrada a esta cita con la historia. Nacido como Cayo Octavio Turino, en Roma, en el año 63 a.C., fue adoptado por su tío abuelo, Julio César, y tras la muerte de este último, el joven Octavio conformaría, junto a Marco Antonio y Lépido, una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. Así, tras un pequeño periodo de transición en el cual se volvió a instaurar la República, comenzaría el ascenso al poder del que se erigió como el gran primer emperador del Imperio Romano, César Augusto. Él tendría un sinfín de títulos y a partir de su gobierno podemos conocer al imperio, pues como tal lo vemos en las películas, el Imperio Romano. Muchas veces la gente tiende a pensar que Julio César fue el primer emperador. Y esto no es cierto. Sí que podemos decir que fue el arquitecto del imperio, pero nunca llegó a ser emperador. Vivió en tiempos de república, fue cónsul y de hecho fue asesinado en el mismísimo Senado. Mucha gente le atribuye que quiso realizar muchísimos e innumerables cambios en muy poco tiempo. No tuvo sucesor natural, pero dejó como heredero testamentario a nuestro protagonista, a Octavio Augusto, con tan solo 19 años. Nuestro protagonista fue una persona muy diplomática, muy buen orador, grandísimo gestor, grandísimo director del Estado, pero pésimo general y poco dado a la batalla. Por suerte, su brazo ejecutor, Agripa, el general Agripa, no tenía rival en el ámbito militar. Augusto supo navegar en tiempos de guerras civiles continuas. Se creó el triunvirato con los tres grandes líderes anteriormente mencionados y sus repartos de tierras. Octavio se hizo ver como el tonto útil del Senado, protegía al Senado, pero a la vez supo granjearse un alto respeto por parte de los pesos pesados de Roma y de aquellos que manejaban los hilos de la ciudad eterna. El Senado realmente se componía de aproximadamente 600 seniles desde los tiempos de Julio César, pero que había tantas legiones, tantos intereses y tanta ambición de poder que fue imposible contener un conflicto bélico. Y de este modo, y como tantas y tantas veces se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad, se utilizó el recurso de la propaganda y de la mentira. Se mancilló la reputación de Marco Antonio, casado con una patricia romana y liado con Cleopatra. Después de una gran trayectoria una gran y espléndida trayectoria militar al lado de Julio César, se consiguió propagar que estaba embaucado con Cleopatra, que esta última era una bruja, y se estalló la guerra por un supuesto testamento escrito por Marco Antonio. Octavio, el protagonista de hoy, hizo leer el testamento públicamente, posiblemente fuese falso, pero la cosa fue que al parecer Marco Antonio quería dejar en herencia todos sus dominios a los hijos que había tenido con Cleopatra, es decir, la mitad del imperio. Además de ello, quería ser enterrado en Alejandría y otras cuestiones violentadas y exageradas por los pregoneros, como que adoraba a los dioses egipcios y demás. La batalla finalmente se llevó a cabo en el mar, la conocida batalla como la batalla de Accio, en el que, literalmente el ejército de Marco Antonio fue exterminado. El hecho más significativo del nuevo gobierno que vino a partir de ahora es que, se reflejó el aparente desinterés típicamente republicano. Augusto dio un golpe de efecto ante la opinión pública, entregando todos sus poderes al Senado. La República quedaba restaurada y él se hacía con el título honorífico de Padre de la Patria, ya que aparte de la República también
se restauró la paz. De ahí en adelante, todas las concesiones que recibió del Senado a favor de Augusto contarían con el aval de la legitimidad republicana. Se ganó una autoridad en la que los súbditos reconocían su capacidad como gobernante. Engañó a todos, pero nadie se sintió estafado, porque todos formaban parte del proyecto y de la puesta en escena, cuyo último acto, teñido de un carácter propagandístico, fue hacerse con la dignidad de Pontifex Maximus, que le daba realmente la llave de la religión romana y circundaba su autoridad con el halo protector de los dioses, dejando constancia de su respeto a la legalidad y a su paciencia, al fin y al cabo. Al poner la religión al servicio de su proyecto político, Augusto mutaba esencialmente de general, acumulaba grandes éxitos y victorias, a hombre providencial, el agente llamado a convertir a Roma en una nación escogida y favorecida por los dioses. El acierto y la virtud de Octavio fue mantener la unión entre los ciudadanos de Roma en torno a un proyecto común que cifró en la paz interna, fortalecer el régimen y engrandecer a Roma como proyecto. De este modo logró los fines que había propuesto, la unidad y el compromiso de todos los ciudadanos y de las instituciones políticas para conseguir los objetivos y no abandonar el propósito en el primer revés o fracaso. Se aseguraba la continuidad de sus planes, la adhesión de muchos, superando las diferencias entre los implicados, personas e instituciones, y la consecución de sus fines. Como decíamos, nunca mintió, pero jamás dijo toda la verdad y nunca se pudo saber lo que pensaba realmente. No fue audaz, fue astuto, muy inteligente, porque ofreció una información por partes, fragmentaria, y no desveló sus pensamientos y sus realmente intenciones. Cada paso que dio en la demolición de la República no tuvo marcha atrás. Estableció una alianza casi perfecta entre su autoridad personal y la religión. Con el fin de su consulado, en el 23 a.C., pudo realizar ya importantes reformas militares, civiles y religiosas. Motivó así también el crecimiento de una carrera ecuestre, para poder dar oportunidades a la clase no senatorial. Realizó políticas a favor de la plebe, reparto de trigo, juegos, fiestas, contratación de mano de obra ciudadana en vez de esclavos, o fundación de nuevas ciudades con veteranos. Se logró a su vez embellecer a la ciudad de Roma, dándole mayor grandeza y esplendor. La Pax Romana, es decir, la paz que se estableció, favoreció las nuevas conquistas de nuestro protagonista. Como campañas militares podemos destacar la anexión de Egipto, las guerras cántabras, la conquista de los Alpes, el control sobre Iliria, que es actualmente la zona de Albania, Croacia, Serbia y demás, la invasión de Panonia, que es actualmente Hungría, Serbia, podría ser también Bosnia-Herzegovina, la conquista de Renania, al oeste de Alemania, o el control sobre Galacia, que es lo que actualmente sería una parte de Turquía. Se tuvo a su vez reinos clienterales y podemos mencionar la recuperación de los estandartes romanos, que para ellos era un golpe de autoridad y de respeto ante las burlas y las humillaciones sufridas en el pasado, por ejemplo con Partia, con el desastre de Craso. Pero no todos son éxitos, no todo es gloria en la vida de Augusto. Y como desastres o derrotas podemos mencionar la batalla de Teutoburgo en Germania en el 9 después de Cristo, y se conoce como el desastre y la derrota más dolorosa para Augusto. Pese a las reformas y los éxitos cosechados, nuestro hombre también encontró bastante oposición a sus políticas durante su gobierno. En el 31 a.C. se produjo un intento de asesinato por parte de los optimates y 4 años después una conjura
por parte de los leales a Julio César y Marco Antonio. Por este motivo, en el año 27 a.C. se creó la tan famosa Guardia Pretoriana. En cuanto al tema de la sucesión, fue un tema delicado, debido a que no era su intención asemejarse a la antigua monarquía. Barajó los lazos de sangre, la solución dinástica y la elección simplemente del mejor. A consecuencia de la muerte de los candidatos que él tenía en mente, el elegido fue Tiberio, fue el hijo de su mujer Livia, el hijo que tuvo Livia con su primer marido. Y fue Tiberio, pues, quien heredó el imperio en el 14 después de Cristo, en el año en que muere nuestro protagonista. El hombre que había rescatado a Roma de la crisis de la República tardía. De este modo, el sucesor fue una persona que no estaba capacitada ni formada, ni generaba la adhesión de los demás, y se reveló incapaz de asumir el cargo y la posición. Tiberio, el sucesor, en lugar de integrarse, fue tolerado porque había sido impuesto, y se tolera aquello que se desea con todas las fuerzas que desaparezca cuanto antes. Como Tiberio no se sintió comprendido, abusó del poder y se fue poco a poco desprestigiando hasta verse obligado a dejar Roma y retirarse a vivir en una isla cercana a Nápoles. La vida y la inmensa tarea que llevó a cabo Octavio Augusto nos ofrece una lección sobre el gobierno y la dirección de los asuntos públicos. Supo aprovechar sus oportunidades, concentró sus energías y sus esfuerzos en conseguir llevar a cabo una inmensa tarea en la que otros habían fracasado. Llevó a buen puerto sus reformas sin oposición porque comprendió que tenía que ser obra de todos o de un amplio número de colaboradores y ciudadanos. Alcanzó las metas que se propuso sin pagar alto precio por ello y sin provocar odios que indujeran al asesinato, que realmente era la forma habitual de perder la vida en estos tiempos. Pero tampoco toleró ningún tipo de ataque a la unidad que mandó. Él gobernaba y tenía el poder que compartía temporalmente con quien deseaba y con aquellos que le eran útiles para sus propósitos. Dejó este mundo con el regusto amargo que provoca la tristeza de ver cómo toda su obra quedaba en manos de unos personajes que la iban a utilizar en provecho propio y que así se sembraba el germen de la decadencia y la corrupción. Con él murió su obra, su propósito, su legado. No supo darle continuidad porque careció de capacidad para transmitir no solo lo que decimos, no solo un legado, sino también una forma de actuar y un aprecio hacia la empresa que había fundado. Porque él fue el proyecto, que sin él carecía de sentido. Convirtió el poder y su ejercicio en patrimonio personal y excluyente. Así impidió a otros entender qué pretendía y por qué actuaba. Pues hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy. Dejamos, a todo un visionario y a un gran gestor que marcó el futuro histórico del mundo occidental. Muchas gracias.